Actualmente usamos software para todo. Gracias al software trabajamos, nos transportamos, llegamos a la luna o simplemente nos entretenemos. Sin embargo, el software también ha sido protagonista en muchos desastres. Hoy veremos uno de los peores, si no es que el peor y más impactante ejemplo de cómo un poco de software, un mal diseño de ingeniería y una serie de malas decisiones corporativas hicieron que dos aviones comerciales se estrellaran, causando la muerte de 346 personas. 29 de octubre de 2018. 189 personas se preparan para tomar el vuelo 610 de Lion Air, que los llevará de Yakarta, en Indonesia, hacia el aeropuerto de Pati Amir, un vuelo con duración de 1 hora. El avión, un Boeing 737 MAX, un modelo prácticamente nuevo, con solo un poco más de un año en el mercado. Desgraciadamente y para desconocimiento de quienes estaban abordando, incluso para la tripulación, este avión tenía un muy serio problema de diseño y un software con mucho más poder del que debía tener. Justo en el vuelo anterior de este mismo avión, este problema hizo que el vuelo fuera una pesadilla para la tripulación y los pasajeros, alarma, ruidos y pérdidas constantes de altitud que pusieron en riesgo a los 189 pasajeros y que pudieron salvarse solo por una decisión clave que hizo el capitán. El vuelo logró llegar, pero no se imaginaron que justo en el siguiente vuelo de este avión sucedería lo mismo, esta vez con consecuencias catastróficas. Para entender lo que pasó y cómo el software está involucrado en todo esto, veamos qué fue lo que llevó a Boeing a implementar un diseño y un software especial para este modelo de avión, decisiones que mancharían el futuro de la compañía para siempre. Boeing durante varias décadas fue la empresa líder en creación y venta de aviones, y uno de sus modelos que ha soportado el paso del tiempo es el modelo 737. Desde 1967, con el modelo 737-100, ha pasado por muchas generaciones y cambios a lo largo de los años, haciéndolo más grande, con mayor capacidad de combustible, más pasajeros, mayor eficiencia, etc. Sin embargo, su competencia directa, la empresa Airbus, estaba creciendo más y más, vendiendo cada vez más aviones, quitándole mercado a Boeing hasta que logró superarlo. Finalmente, Airbus lanzó en 2010 la nueva familia de aviones, A320neo, la cual tenía mucha mayor eficiencia de combustible. Para una aerolínea, el uso de combustible es importantísimo. Como puedes imaginarte, si un avión gasta menos combustible multiplicado por la gran cantidad de vuelos, el ahorro rápidamente se acumula y esto se refleja en mayores ganancias para la aerolínea. Estos nuevos aviones eran tan eficientes que fueron un éxito inmediato. Boeing estaba en problemas, no tenía un avión para competir contra eso y las órdenes para el nuevo avión de Airbus rápidamente comenzaron a apilarse. Lo único que podía hacer Boeing era sacar un nuevo avión para competir, pero tomarse 5 años o más para diseñar un modelo totalmente nuevo era inaceptable. Por lo tanto, decidieron actualizar su modelo existente, creando así la cuarta generación para la familia 737, llamada 737 MAX. Los ingenieros de Boeing no estaban muy emocionados de seguir haciendo cambios a un diseño que tenía más de 40 años y había pasado ya por innumerables ajustes y modificaciones. Como parte del diseño y para lograr la eficiencia que necesitaban, tenían que cambiar los motores, solo que estos nuevos motores eran más grandes y no podían colocarse en el mismo lugar que el modelo anterior o quedarían muy cerca del piso. Por lo tanto, se colocaron más adelante y más arriba. Boeing necesitaba que este nuevo modelo se manejara prácticamente igual que el anterior. Si funcionara o tuviera una aerodinámica diferente, la FAA, la Administración Federal de Aviación, tardaría mucho tiempo en probar y certificar el diseño, además de que las aerolíneas necesitarían entrenar a sus pilotos por varios días en simuladores, sacándolos de su trabajo y gastando tiempo valioso. Entonces se preocuparon mucho cuando descubrieron que debido a que estos motores eran más grandes y se colocaron en otro lugar, el avión maniobraba diferente. Cuando el avión iba rápido y apuntando hacia arriba, este nuevo diseño tendía a levantar más la nariz que lo adecuado. Esto facilitaría que el avión entrara en pérdida. La entrada en pérdida es un concepto en aerodinámica. Imagina que este avión está volando y el aire está pasando por sus alas. Si el avión quiere elevarse, aumenta su ángulo de ataque, es decir, levanta su nariz. El viento y la velocidad del avión lo ayudan a elevarse. Sin embargo, hay un límite, no puede seguir aumentando el ángulo de ataque hasta quedar vertical, ya que el avión se caería. Hay un punto límite en donde, según la velocidad del avión, si aumenta más el ángulo de ataque, el aire que pasa por sus alas ya no puede sostener el peso del avión, por lo que perdería altitud rápidamente. Debido a esto, el avión funcionaba diferente y requeriría entrenar a los pilotos. Pero Boeing no podía permitir esto y había prometido que este nuevo modelo no requeriría entrenamiento extenso.
Y aquí hace su aparición el protagonista de este video, MCAS, también conocido como MCAS. MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System o Sistema de Aumento de Características de Maniobra, es un software que había sido utilizado por un modelo militar de Boeing y el objetivo de utilizarlo en este nuevo modelo era contrarrestar todas estas diferencias de manejo por medio de un software. Regresando a nuestro avión, el software MCAS estará monitoreando el ángulo de ataque constantemente. Si el avión va rápido y el ángulo de ataque supera cierto límite, entonces MCAS se activa, y al activarse moverá de manera automática el estabilizador horizontal, esta parte de atrás, para forzar la nariz del avión hacia abajo, haciendo así que nos quite el problema que teníamos antes en donde la nariz se eleva más de lo necesario, y al mismo tiempo hace que se sienta muy similar al modelo anterior y evita que entre en pérdida. Quizá te parezca un poco extraño y quizá hasta peligroso que un software automáticamente haga algo como bajar la nariz de un avión, pero en realidad hasta aquí no hay mucho problema. Los aviones, vehículos y dispositivos médicos que usamos todos los días utilizan software para todo. Hasta este momento, MCAS está muy limitado, solo se activa a altas velocidades y solo puede mover el estabilizador un máximo de 0.6 grados. Boeing documenta este funcionamiento y límites y los entrega a la FAA para certificación. Gracias a MCAS todo está marchando bien, pero continuaron las pruebas y se detectó que también a baja velocidad había algunas diferencias en el manejo del avión, y entonces Boeing tomó muchas malas decisiones al mismo tiempo. Quitó la condición de la alta velocidad para activar a MCAS, es decir que ahora también podía activarse a bajas velocidades. Aumentó el poder de MCAS por 4, de 0.6 a 2.5 grados. Y lo peor de todo es que en lugar de utilizar los dos sensores de ángulo de ataque que tiene el avión, uno en cada lado, para darle la información a MCAS, utilizó solo uno. Es decir, introdujo un punto único de fallo. Volveremos a esto más adelante. Para complicar las cosas, todos estos cambios no fueron notificados a la FAA. Ellos seguían pensando que MCAS era un software de poco poder y que se activaba solamente en ciertas situaciones. Pero ahora tienes un software con muchísimo poder, que puede controlar la nariz del avión, que funciona a altas y bajas velocidades y que tiene un punto único de fallo. Boeing estaba en una situación difícil. Los ingenieros tenían muchísima presión, el ambiente de trabajo era bastante malo y no era fácil expresar inquietudes. Obligaban a los trabajadores a ver constantemente el valor de las acciones de Boeing y tenían la señal de hacer lo menos posible con tal de pasar las certificaciones y poner al avión en el aire. Una vez liberado, el nuevo modelo fue rápidamente un éxito. Las aerolíneas ahora tenían un nuevo modelo mucho más eficiente y no requería sacar a los pilotos de su trabajo para un entrenamiento extenso. Lo único que necesitaban los pilotos era un entrenamiento de 2 horas en un iPad. Un entrenamiento que ni siquiera mencionaba la existencia de MCAS. Boeing convenció a la FAA de que MCAS no tenía por qué ser mencionado. Finalmente era un software de poco poder que solo estaba ahí para hacer sentir al avión similar a los modelos anteriores. Regresemos al vuelo Lion Air 610. Un día antes, el 28 de octubre, uno de los dos sensores de ángulo de ataque del avión fue reemplazado. Sin embargo, no quedó bien calibrado. Tenía un error de 21 grados, el cual no fue detectado. Es decir, que si el avión realmente iba así, el sensor reportaba que su ángulo de ataque era 21 grados mayor. Hablemos primero del vuelo anterior al desastre del que hablábamos al inicio del video. Este vuelo pasó por muchísimos problemas debido a este sensor recientemente reemplazado. La diferencia en los ángulos de ataque que reportaban los dos sensores del avión empezó a lanzar varias alarmas y MCAS se activó. MCAS baja la nariz del avión, lo cual, como te imaginarás, no es nada agradable si no es algo que esperas. Los pilotos pensaban que era un problema con el estabilizador, por lo que usaron un interruptor especial que sirve para cortar la energía al estabilizador en caso de que esté funcionando mal. Finalmente pudieron llegar a su destino, pero con todas las alertas, alarmas, el timón o columna estaba vibrando ruidosamente, indicando que el avión creía que entraría en pérdida. Digamos que fue estresante. Al aterrizar, el piloto reportó los problemas que tuvo. Cuando el avión tiene algún problema, hay alertas aurales, sonidos y también se muestran errores en la pantalla. Hay una alerta especial llamada AOA Disagree o discrepancia en los ángulos de ataque, la cual se activa cuando ambos sensores de ángulo de ataque dan lecturas muy diferentes, como en este caso. Esta alerta, desgraciadamente, no fue mostrada, ya que era un componente opcional al comprar el avión y muy pocas aerolíneas lo adquirían. Por lo tanto, eso no quedó escrito en el reporte. En el siguiente vuelo las cosas solo empeorarían.
Comienza el vuelo Lion Air 610 y unos cuantos segundos después del despegue, el timón comienza a vibrar pensando que el avión entrará en pérdida. El avión estaba recibiendo lecturas muy equivocadas del ángulo de ataque. Con muchas otras alertas y distracciones en pantalla, el capitán y el primer oficial probaron muchas cosas, entre ellas retraer los flaps, sin saber que era uno de los requisitos para activar a MCAS. El avión perdió altura, pero parecía que lo seguían controlando. Extendieron los flaps desactivando así a MCAS e intensificaron su comunicación con control de tráfico aéreo. Eventualmente, a las 11:25, 5 minutos después del despegue, volvieron a retraer los flaps, activando así a MCAS. Recordemos que ellos no sabían de su existencia. Cuando MCAS se activaba, tenía un funcionamiento especial. Se activaba durante 10 segundos, bajando constantemente la nariz del avión, y una vez terminados los 10 segundos, esperaba 5 segundos, y nuevamente se activaba durante 10 segundos, 5, 10, 5, 10, etc. Por lo tanto, MCAS estaba activándose continuamente. Recordemos que MCAS pensaba que el ángulo de ataque del avión era mucho mayor porque el sensor le estaba dando información incorrecta. Aquí podemos ver en la información de la caja negra del vuelo cómo había una gran diferencia reportada por los dos ángulos de ataque, debido a que MCAS solo hacía caso a un sensor. En este caso estaba monitoreando el sensor defectuoso. Durante más de 6 minutos, el capitán, primer oficial, auxiliar de vuelo y un ingeniero que estaba a bordo estuvieron peleando por mantener la altitud. Bajaban unos segundos y lograban recuperar un poco su altitud, bajaban otra vez unos segundos, lograban recuperarse, pero cada vez bajaban más y más. Incluso intentaron usar una rueda manual que servía para compensar la nariz del avión hacia arriba para evitar lo que estaba sucediendo. Quizás si hubieran conocido de la existencia de MCAS hubieran hecho lo mismo que el vuelo anterior, cortar la energía al estabilizador. Finalmente a las 11:32 el avión se estrelló en el agua. No hubo sobrevivientes. Sin tener aún la información de lo que había pasado, Boeing culpó al país. Después a la aerolínea y a los pilotos, decían, porque no siguieron los procedimientos adecuados. Sin embargo, después de recuperar las cajas negras y ver los datos, en noviembre, Boeing lanzó un comunicado en donde por primera vez mencionaba la existencia de MCAS. Nadie sabía qué era y todos comenzaron a hacer preguntas. Boeing en su comunicado indicaba a las aerolíneas que los manuales ya decían qué hacer en caso de que esto sucediera. Apagar los interruptores del estabilizador, cosa que sí aparecía en el manual, pero para otra situación. Siguió culpando a los pilotos y después sí mencionaron que MCAS jugó un rol en todo esto, pero que fue uno de muchos factores, y siguió culpando a los pilotos por no seguir los procedimientos que estaban documentados. Boeing aseguró que en 6 semanas tendría lista una actualización de software para evitar cualquier problema similar. 6 semanas, creo que ninguna cosa de esta importancia puede hacerse en 6 semanas. 19 semanas después, el 10 de marzo de 2019, aún sin una actualización instalada, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló. Ninguna de las 157 personas a bordo sobrevivió. Una vez recuperadas las cajas negras, los datos claramente indicaban que MCAS había sido responsable de nuevo. Y no solo eso. También mostraba que esta vez los pilotos hicieron tal cual el procedimiento que Boeing indicaba, y aún así se estrellaron. Similar al vuelo anterior, la gran cantidad de alertas y alarmas no ayudaron mucho. El avión despegó con datos correctos en los sensores, pero solo unos cuantos segundos después, uno de los sensores de ángulo de ataque comenzó a dar lecturas erróneas hasta llegar a una diferencia de 60 grados entre ellos. Se cree que posiblemente un pájaro rompió el sensor, no sería la primera vez que ocurriera. Como parte del vuelo, los flaps fueron retraídos, activando inmediatamente a MCAS, lo cual bajó la nariz del avión una vez y otra vez. En este punto, los pilotos hicieron lo correcto. Apagaron los interruptores, quitando la energía del estabilizador y desactivando a MCAS. Sin embargo, al hacerlo ya no podían utilizar tampoco los interruptores del timón que servían para regresar el estabilizador a su posición neutral. La única opción era usar una rueda que tienen que girar manualmente para mover el estabilizador. El capitán y el primer oficial intentaron con todas sus fuerzas moverlo, pero no tuvieron mucho éxito. Por más que intentaban, no podían recuperar la estabilidad del avión, así que en un intento desesperado, reactivaron nuevamente los interruptores del estabilizador, con la esperanza de poder utilizar los interruptores del timón para regresar el estabilizador a una posición neutral.
Se cree que aunque no hubieran hecho esto, como quiera se hubieran estrellado, pero al hacerlo MK se activó inmediatamente, bajó la nariz al máximo, hasta que se impactaron a más de 1000 kilómetros por hora. A partir de aquí, los problemas de Boeing se intensificaron. Se revelaron documentos internos en donde claramente tenían documentado que si MCAS se activaba erróneamente, los pilotos debían atender el problema en menos de 10 segundos o el resultado sería catastrófico. Así de simple. 10 segundos y tú y todos tus pasajeros están muertos. Antes del segundo accidente, la FAA hizo una auditoría llamada TARAM, en la que en sus conclusiones estimaba que el 737 MAX, si no se corregía, podría tener hasta un accidente cada 2 años, haciéndolo así el avión más peligroso en la aviación moderna. Este análisis no salió a la luz, y el análisis fue hecho antes del segundo accidente. Con este análisis hecho, Boeing lanzó una moneda al aire pensando que tendría la corrección de software antes de que sucediera otro accidente. Y esta moneda al aire causó la segunda catástrofe. Primero China y después lo siguieron otros países decidiendo suspender totalmente los vuelos de los aviones 737 MAX. Estados Unidos quiso esperar hasta tener la información de las cajas negras. Al día siguiente, con la información y confirmación de que MCAS había sido responsable, todo vuelo de este modelo fue suspendido. All flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. Porque un sistema tan crítico y poderoso como MCAS tenía un punto único de fallo. ¿Cómo pudo pasar eso? A cada posible escenario de fallo se le asigna una categoría de riesgo, por ejemplo, menor, mayor, catastrófico, etc. Y según la categoría se toman ciertas precauciones. En el caso de MCAS, en su mayoría se consideraba en categoría mayor, la cual requiere una posibilidad de fallo menor a 1 en 100.000. Esta categoría no requiere redundancia, por lo que según las reglas del momento podía trabajar solamente con un sensor. ¿Fue lo correcto? No creo, y menos cuando este análisis se hizo, cuando se pensaba que MCAS movía el estabilizador solamente 0.6 grados en lugar de los 2.5 que finalmente podía mover, y en ningún caso no se consideró el escenario en el que MCAS se activara continuamente, que fue el caso de los 2 vuelos. Incluso indicaron que no había un punto único de fallo porque el piloto era el respaldo. Antes de los accidentes, documentos publicados mostraron que Lion Air pidió más entrenamiento a Boeing, pero Boeing los rechazó. Internamente incluso los llamaban estúpidos, y en otros documentos hablaban de usar poderes de Jedi para controlar las mentes de los reguladores. Con todo esto, digamos que Boeing no quedó muy bien parado. Todos los aviones 737 MAX estuvieron fuera de servicio durante 20 meses en lo que se revisaba el software de MCAS y los vuelos disminuían por COVID-19. Boeing fue acusado de conspiración criminal y tuvo que pagar $2.500 millones. En enero de 2020 se encontraron más problemas con el software de MCAS y fue hasta julio que pudieron continuar las pruebas para recertificación. Y en noviembre 18 finalmente los aviones 737 MAX fueron liberados para volar de nuevo. Poco a poco los países regresaron el avión a servicio y la FAA indica que se tomaron todas las medidas necesarias en las evaluaciones. Al día de hoy puedes tomar un vuelo en un avión 737 MAX y quizá no te des cuenta que el avión tiene un software al que básicamente le pusieron una inyección tranquilizante con la actualización de software y que antes era un demonio listo para tumbar aviones. Familiares de las víctimas recomiendan jamás subirte a uno. I wouldn't recommend anybody get on that airplane. Expertos en aviación dicen que quizás sea el avión más seguro que ha existido debido a la gran cantidad exagerada de pruebas y revisiones que ha tenido después de lo sucedido. ¿Y tú, te subirías a uno? Por favor, déjame tus comentarios y como siempre agradezco a quienes me apoyan a seguir creando contenido en este canal y si te interesa apoyarme te dejo la información en la descripción del video. Hasta pronto.